nuevo espacio dentro del Frente Amplio? Bueno, es un espacio político electoral que va a llevar el número de lista 427 o 427, que está integrado por organizaciones nuevas, de jóvenes, por ejemplo, el movimiento humanista, pero también por organizaciones políticas tradicionales en el FA, como es, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano. Vamos a tener expresión electoral en ese sentido en Montevideo, en Canelones, en Salto y algún departamento más que se está trabajando en estos momentos. También está integrado por muchos independientes y frente amplistas que quieren un esquema, un proceso de renovación, de nueva política, de nuevos proyectos, de impulso nuevo a la forma de hacer política, con énfasis programáticos importantes en los temas sensibles para la sociedad, y que vemos en la fórmula del Frente Amplio y particularmente en el compañero Mario Vergara encabezando la lista al Senado, esas cualidades necesarias, esa combinación de cualidades necesarias, de experiencia, trayectoria, formación, gestión, para proyectarnos al futuro, para el bien de la sociedad, para el bien común. ¿Por qué este respaldo a la candidatura de Vergara? ¿Por qué abrirse del proyecto político que se tenía hasta el momento? ¿Cuál es el aporte que pretenden hacer? Bueno, precisamente creemos que todos aportamos en alguna medida, y el elemento renovación, proyección hacia el futuro, un proyecto político con proyección al futuro, nuevas maneras de hacer política, son la seña de identidad que se necesita en el país y lo necesita la organización política, y en ese sentido es que nos comprometemos con la población, nos comprometemos con nuestras organizaciones, con nosotros mismos, a profundizar ese trabajo. Es muy importante reivindicar la política como herramienta. La política está en todos lados, hoy está cuestionada, tenemos candidatos que desprecian la política, que desprecian lo ideológico, los marcos conceptuales, lo doctrinario, y eso es muy importante, porque la política trasciende todo, y si no llamamos la atención en ese sentido, lo que termina generándose es una especie de propuestas vinculadas a la mejor o peor administración, y la política también son los sueños, las utopías. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a poder cumplir con la utopía de tener la mayor inversión histórica en este periodo de infraestructura, en infraestructura educativa, en nuevos modelos de intervención social, en introducción de tecnología que nos pone a la cabeza, el futuro del trabajo? Todas esas cosas las estamos trabajando con mucha fuerza, es lo que viene, y en ese sentido encontramos en este espacio las herramientas necesarias y la proyección necesaria para poderlo lograr. ¿Define el momento del Frente Amplio el cambiar el liderazgo de Astori por el de Vergara? Yo creo que no se trata de un tema de cambio de liderazgo, se trata de un tema de complementariedad, se trata de un tema de sensibilidad con lo que la ciudadanía, la población quiere y que se va a ratificar eventualmente en las urnas, y se trata también de ser coherentes y ser auténticos con nosotros mismos, pero siempre en un tono fraterno, de contribución y de trabajo en conjunto. No veo yo una dicotomía o una competencia desleal en ese sentido, más bien todo lo contrario. ¿Qué implica ir dejando atrás el Frente Liber Sereni, que ha perdido ya otros sectores también? Lo que pasa es que si ustedes miran la historia del Frente Amplio, este tipo de situaciones se dan siempre. Somos actores políticos libres, organizaciones también libres, que van buscando las mejores expresiones en términos políticos y electorales. Yo quiero remarcar que además esto tiene, digamos, la vocación de ser un proyecto político a largo plazo. Tenemos las elecciones mañana y obviamente estamos concentrados en eso, pero estamos hablando de que venimos de 3 gestiones del Frente Amplio que nos dan la oportunidad, en base a lo realizado, de proyectarnos hacia el futuro, y en ese sentido la diversidad, que la tenemos que abrazar sin miedo, también en las expresiones político-electorales, es precisamente uno de los capitales fundamentales del Frente Amplio. ¿Habló con Astori? A Astori lo veo todos los lunes en el Consejo de Ministros, tenemos todos muy buena relación. ¿Pero sobre este tema le comunicó la decisión?
la organización política a la que pertenezco tuvo conversaciones, alguna cosa informal sí, pero en el tono más fraterno y amigable posible. No tenemos un problema allí. Antes de pasar con Vergara, ¿podría por favor responder las críticas que estaban llegando desde la oposición por la utilización de la web de Presidencia para emitir un mensaje justamente que se entiende tiene tenor de campaña electoral? El de Astoria. Bueno, yo me encontré con eso, fue sorpresivo, no lo conocía. Creo que lo tenemos que revisar para ser auténticos y brindarle garantías a la sociedad en ese sentido. Ustedes saben que el presidente Tabaré Vázquez es muy celoso de estas cosas, es muy serio en estas cosas, y si se generó esta situación la tenemos que revisar y analizar para tomar una decisión coherente en ese sentido. ¿No fue consultado el presidente de la República? ¿Fue un error? Bueno, yo no quiero calificarlo de esa manera hasta analizarlo bien con los responsables de esa área, pero si está generando esta sensibilidad lo analizaremos más a fondo y quizá con autocrítica y responsablemente, quizá tenemos que asumir que puede haber sido un error y rectificarlo. Eso es lo que nos corresponde como gestores permanentes. ¿El presidente de la República fue consultado para hacer esa publicación en la página de Presidencia? No, yo no tengo conocimiento de eso, pero al presidente de la República no se le consulta permanentemente por el trabajo de publicaciones de la Secretaría de Comunicación en la página web de Presidencia. Es imposible eso. Yo no estaba... Decía que es muy celoso el presidente de esas cosas. Claro, pero no puede pasar por el presidente todo el tiempo, incluso este tipo de detalles, que después tienen consecuencias que no son detalles, pero no está en esa cuestión cotidiana. El presidente trabaja permanentemente con los ministros en las políticas públicas importantes. Estas son las cuestiones que tenemos que resolver otros actores que estamos trabajando más cerca de esos temas. ¿Eventualmente se podría bajar esa publicación si se entiende que es un error? Sí, claro, evidentemente, como ya hemos hecho en otras ocasiones. Me parece que hay que atender a la sensibilidad pública, al señalamiento de los actores políticos, analizarlo seriamente. No estoy diciendo bajarlo o mantenerlo automáticamente. Hay que ser sensibles a las sensibilidades que se generan en estas situaciones y analizarlo concienzudamente y seguir el lineamiento que se fijó por parte del gobierno de no mezclar las cosas. Muy bien. Acá. Bueno, Vergara, que acompaña las palabras de Roballo y qué aporte le da esto a su campaña. Bueno, estamos justamente en el marco del proceso de renovación política del Frente Amplio y en esta etapa esa renovación también se expresa en un cúmulo de diálogos, de negociaciones que implica el reposicionamiento de tantos y tantos grupos que participaron en la elección interna del Frente Amplio y que hoy, bueno, están redefiniendo sus lugares de cara a la elección nacional. Para nosotros es un orgullo, un gusto y también políticamente nos resulta muy interesante la incorporación que se está manifestando en este momento de un grupo fundacional del Frente Amplio, como es el Partido Demócrata Cristiano, en varios departamentos, en el caso de Montevideo, con el liderazgo de Juan Andrés Roballo, en el caso de Salto, con el liderazgo de Soledad Marazano, también en Canelones y en otros departamentos que estamos terminando de dialogar y negociar. Para nosotros es políticamente muy importante esta incorporación y obviamente se va a reflejar en nuestra propuesta electoral hacia el mes de octubre. ¿Hay más lugar para otros sectores que pueden estar a la intemperie? Aquí hay lugar para todos aquellos que coincidan y tengan sintonía con una visión de renovación del Frente Amplio, con un enfoque de una visión del mundo moderna, con la reivindicación permanente y sistemática de todo lo bueno que ha hecho el Frente Amplio en estos 3 gobiernos, que no queremos perder absolutamente nada de lo bueno que se ha conquistado, pero también con la cabeza autocrítica que implica reconocer que hay áreas que son las de preocupación de la población, en seguridad, en educación, en trabajo, en que tenemos que dar mejores respuestas y tenemos que hacerlo mejor. Me parece que entonces todo aquel que tenga esta visión y que entienda que un espacio de renovación con impronta sereñista, con visión moderna del mundo y de las políticas, sin duda tiene lugar junto a nosotros para trabajar juntos justamente de cara a un nuevo gobierno del Frente Amplio y de cara a seguir elaborando las mejores políticas posibles para los uruguayos y las uruguayas. Más allá del objetivo colectivo de que el Frente Amplio vuelva a ganar,
¿se empieza a posicionar usted como una de las posibles principales bancadas dentro del Frente Amplio? Ojalá que así sea y que los Frente Amplistas lo entiendan de esa manera. Nosotros vamos a trabajar con un espíritu muy abierto a nivel parlamentario y sobre todo con un espíritu muy Frente Amplista y muy de visión de país, ¿verdad? Como decía Sereñi, que primero había que pensar en el Uruguay, luego en el Frente Amplio y bueno, y más allá lejos lo que puedan ser consideraciones individuales. O sea que nosotros estamos trabajando para ser parte del nuevo liderazgo en el Frente Amplio, en particular liderando este espacio de fuerza renovadora, ¿verdad? Que tiene entonces una impronta de adaptar renovadamente al Frente Amplio a la realidad actual, al país actual, al mundo actual, con un espíritu y con los valores sereñistas que nos afloran, sin duda, a flor de piel. Como persona ya cercana a Daniel Martínez, ¿le parece que se resolvió bien el caso de Gustavo Serafini o se cobró el grito, como se señala también desde algunos sectores? Bueno, no estuve por dentro de lo que han sido los diálogos y las propuestas vinculadas a ese caso, ¿verdad? Así que cuesta en una cosa que a veces es tan fina y que tiene que ver con qué cosas pasan en una conversación y qué cosas pasan en el ámbito de las redes sociales. Creo que me faltan, digamos, detalles como para tener una posición más firme. Yo lo que creo es que este caso es una cuestión anecdótica en el proceso de una campaña electoral, que siempre hay cosas que se pueden ir corrigiendo y puliendo, pero que lo importante es levantar la mira, mirar hacia la elección nacional y entender que el Frente Amplio se está fortaleciendo con tantos ciudadanos y ciudadanas que se están arrimando a acompañar o a volver a acompañar al Frente Amplio, porque no ven, entre otras cosas, en la oposición una propuesta clara, consistente, integral, y por lo tanto, bueno, hay cosas que a veces pueden resultar tentadoras cuando uno empieza a hurgar en los detalles y en la consistencia, bueno, muestra falencias por todos lados. Así que nosotros estamos trabajando con mira a una campaña electoral profundamente frente amplista y de cara a fortalecer la posibilidad de que haya un nuevo gobierno del Frente Amplio, que reitero es lo que más le conviene al país. ¿Quedó cerrada el cruce con Talvi? Yo no tuve un cruce con Talvi, en todo caso será Talvi el que se cruzó. Yo no tuve ninguna actitud agresiva, solo di información que es objetiva y que Talvi no desmintió, ¿sí? Solo que aparentemente, bueno, hay que poder absorber, ¿verdad?, esas cosas, sobre todo cuando no hay ni agresividad, ni malos modales, ni indignidad, ¿sí?, sino datos objetivos. En ese sentido, nuestra tesitura política va a seguir siendo la misma. Cuando hay información, datos y demás, con respeto, con buenos modales, los vamos a seguir diciendo. Y si a líderes de la oposición, a Talvi o a quien sea, no le gustan, bueno, bienvenido a la política, señor Talvi, ¿verdad? Creo que es hora de entender que mientras haya relaciones respetuosas, porque acá nadie le faltó el respeto a nadie, ¿sí?, hay que saber absorber cuando alguien dice cosas que al otro no le gustan. ¿Usted hubiese asumido ese cargo que Talvi rechazó en el Banco Central en aquel momento? Yo no pertenecía al partido de gobierno o a la coalición de gobierno en aquel momento, pero nosotros en lo personal, junto con muchos otros compañeros, jugamos roles importantes en el proceso, en el epicentro de la crisis del 2002. Fuimos quienes ayudamos, sin duda, al acercamiento entre, por ejemplo, el gobierno y AEU, que llevó a que, gracias al liderazgo del gobierno y al liderazgo de los dirigentes de AEU, llevó a que se pudiera administrar una situación que podía haber sido un incendio de pradera que le hubiera hecho muchísimo daño al país. O sea, cada uno desde nuestro rol lo jugamos de la manera que entendimos que lo debíamos jugar. Obviamente no estaba mi nombre en el marco de un gobierno del Partido Colorado, ni va a estar mi nombre para conducir ese proceso. Sí estuvo el de Talvi, y bueno, lo que sí parece curioso es que ahora se plantee en boca de Talvi que ahora tiene que volver el Partido Colorado a arreglar el desastre que está haciendo el Frente Amplio. En primer lugar, comparar la situación actual con la crisis del 2012 es absolutamente insultante para todos los uruguayos y uruguayas que tanto sufrieron al perder su trabajo, al caer en la pobreza o en la indigencia, ¿verdad?, durante la crisis. En segundo lugar, no recuerdo ninguna situación histórica como para que se diga otra vez
en donde haya venido el Partido Colorado a arreglar los desastres del Frente Amplio. Sí recuerdo históricamente que vino el Frente Amplio a arreglar los desastres que habían dejado el gobierno de coalición que gobernó el Uruguay hasta la crisis del 2002 y después de la crisis del 2002. O sea, creo que hay que tener una correcta memoria histórica y no reescribir la historia en función de un interés electoral inmediato. La gente tiene memoria, sabe lo que sucedió y también sabe lo que no sucedió. ¿Argentina repite historia en este momento, el escenario económico argentino actual? Y la situación argentina, lamentablemente, cuando uno mira la historia económica, social y política de Argentina, ve que de manera sistemática existen situaciones muy dramáticas, ¿verdad? Con mucho desorden en lo macroeconómico, con mucho impacto en la producción, en el empleo y por lo tanto también, lamentablemente, con mucho impacto en las condiciones sociales en las que viven los argentinos y las argentinas. Es muy preocupante la situación de Argentina. Creo que, bueno, ahora obviamente con el tema de la elección del otro día vuelven a tomarse lecciones de lo que el pueblo argentino definió, ¿verdad? Que fue un claro castigo a una forma que de repente suena como canto de sirena al inicio, ¿verdad? Decir que va a venir alguien que sabe gestionar, que tiene una visión moderna, que combina el funcionamiento de los mercados con el Estado y demás, pero que después eso no es realmente lo que se implementa, eso no es realmente lo que se lleva a la práctica y por lo tanto tiene los resultados que tiene. Esa es la lección que nosotros tomamos, de no dejarnos llevar por cantos de sirena, de cosas que seguramente con buena gestión y cosas por el estilo, por supuesto que la gestión tiene que ser cada vez mejor, pero hay mucho más que hay que tomar en cuenta para implementar cosas con buenos resultados. Esa es la lección que nosotros tomamos de lo que sucedió electoralmente en Argentina el fin de semana pasado. Lamentablemente hay otras personas en Uruguay que toman lecciones distintas y ponen el énfasis en que esto no hubiera pasado si Macri hubiera tenido una política de shock, de ajuste drástico, brutal. Y yo creo que esa es una lección equivocada. Me preocupa porque yo leo estos días que en el nuevo programa del Partido Nacional se ha quitado la palabra shock, pero los referentes económicos del Partido Nacional justamente plantean públicamente que el error de Macri fue no haber hecho un shock y un ajuste. Entonces, bueno, veo con preocupación que en el fondo siga siendo esa la posición de pensar que se arreglan las situaciones económicas y financieras en base a shocks. La situación en Uruguay, que sí, obviamente es muy distinta a la de Argentina, sin duda no amerita un shock ni un ajuste, amerita sí una adecuación gradual, porque entre otras cosas un hachazo, un shock en estas cuestiones significa también un hachazo al posible crecimiento económico del país. Y nosotros tenemos que poner el tema del crecimiento en el centro de la mesa, porque es lo que a los uruguayos les preocupa. Los uruguayos quieren que el Uruguay y la economía uruguaya siga creciendo, porque eso es sinónimo de empleo, de mejorar ingresos, de mejorar la equidad, ¿verdad? Y eso no va a pasar si el enfoque es el de un drástico ajuste o un shock, ¿verdad? Que por más que no esté escrito en un programa, sigue estando en el espíritu de quienes lo plantearon. ¿Encuentra similitudes entre la propuesta de Macri en aquel momento, la de la calle y Talvi ahora? No se puede extrapolar de manera directa lo que pasa en Argentina y en Brasil y tampoco las propuestas económicas, porque tenían que responder a realidades que son muy distintas. Donde encuentro similitudes totales es entre lo que proponen Talvi y la calle Pou. Más allá de la disputa electoral lógica que estamos teniendo y que estamos observando en la oposición, yo creo que hay que dejar en claro que sus propuestas y su visión en la gestión económica, política, social es prácticamente indistinguible. Estamos hablando de dos propuestas que endiosan al Estado y desprecian el rol del Estado. Y los uruguayos y uruguayas sabemos que si el Estado no está presente razonablemente en un montón de políticas y de preocupaciones que tiene la sociedad, solo el mercado no trae buenos resultados, sino más bien todo lo contrario. Eso es lo que veo similar. Las propuestas de Talvi y de la calle Pou prácticamente son indistinguibles. Marzano, yo quiero Marzano. ¿Sí? En este momento de renovación que está viviendo el Frente Amplio, ¿qué tanto hay que aumentar el compromiso con temas, por ejemplo, que tienen que ver con el feminismo?
Está bien, es buena la pregunta. En realidad, yo creo que el tema del feminismo no es algo que se incorpora ahora. Tenemos que reconocer la lucha que han venido haciendo las mujeres, no solamente en el Uruguay y en el mundo, por obtener algunos lugares. Entiendo que la participación de la mujer es muy importante porque ha quedado siempre relegada históricamente en lo que fueron estos ambientes y sobre todo políticos. Pero el Frente Amplio sobre todo ha tomado la iniciativa de hacer partícipe activamente la visión de la mujer en todo, en sus programas, y llevado a la práctica sobre todo, no queda solamente en un discurso y en algunos papeles escritos. Y lo vemos todo el tiempo, cuando el Frente se pone como meta que en sus listas haya paridad al momento de establecer sus nombres. Entonces entendemos que eso no queda en el discurso, sino que también lo vemos plasmado en una práctica sistemática. En este episodio reciente de Gucci, ¿faltó aplicar discurso? Bueno, es un tema que se está tratando en otras órbitas y creo que se está resolviendo de la mejor manera. Gracias. Muy bien. Gracias.